¿Qué es lo más raro y paranormal que te ha pasado? Hoy te voy a contar historias que te pondrán los pelos de punta. Desde pasos en techos antiguos hasta una secta oculta en la iglesia. No intentes verlas de noche, tampoco solo, porque si lo haces, podrías no volver. Bienvenido a una historia para no dormir. ¿Qué es lo más raro y paranormal que te ha pasado? Esta historia me la mandó Araceli. Me pidió que la contara tal como me la escribió, porque dice que desde que la vivió, no volvió a ser la misma persona. Me llamo Araceli y esto me pasó hace casi 10 años, en un pueblito de Hidalgo llamado Omitlán. En ese tiempo yo tenía 19 años y vivía con mis papás y mi hermanita, en una casa vieja que había sido de mi abuelo. La casa estaba en una calle empedrada cerca del monte, y aunque todos sabíamos que era antigua, nunca nos pareció un lugar maldito, ni nada raro, hasta que empezó todo. Una madrugada de octubre, como a las 3, escuché que alguien estaba caminando en el techo. No pasos ligeros, no ruidos de animal, pasos pesados, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo o encargado algo. Me despertó el sonido, porque las tejas vibraban y se sentía el crujido en las paredes. Al principio pensé que era un ladrón o algún borracho queriéndose meter. Me asomé por la ventana, pero no vi nada, solo la silueta del techo bajo la luna. Me quedé quita escuchando. Lo peor fue cuando los pasos se detuvieron justo encima de mi cuarto. No corrían ni brincaban, solo se quedaron ahí como si algo enorme estuviera parado sobre mí. Sentí un calor horrible en el pecho y se me entumieron las manos. No quise despertar a nadie porque pensé que quizá estaba alucinando. A la mañana siguiente le conté a mi papá. Él solo dijo que tal vez era un tejón o un tlacuache, que no hiciera caso. Pero esa misma noche otra vez a las 3 pasó lo mismo. Esta vez fue peor, porque además de los pasos se escuchó como si arrastraran algo grande encima del techo, como cuando mueves un mueble pesado sobre el piso. Mi hermana se despertó llorando porque escuchó que algo raspaba la pared encima de su cuarto. Al tercer día ya todos lo habíamos escuchado. Mi mamá, que es muy creyente, puso escapularios y agua bendita en la ventana. Pero lo que fuera que subía el techo seguía apareciendo, como si a las 3 siempre caminando lento de un lado a otro. Una noche mi papá salió con un machete en mano decidido a ver qué era. Subió por una escalera vieja que usábamos para limpiar las hojas del techo. Mi mamá y yo nos quedamos abajo con una linterna apuntando hacia arriba. No pasaron ni 10 segundos cuando escuché que mi papá dijo desde arriba: Aquí no hay nada, pero el techo está caliente. Eso fue lo que se me quedó grabado. El techo está caliente a esa hora, como si algo se hubiera acostado ahí. Durante una semana fue lo mismo. Pasó en el techo todos los días a las 3 hasta que una madrugada se metió a la casa. Yo estaba dormida cuando escuché que algo cayó en el patio. Luego un chillido muy agudo como si un cerdo estuviera siendo degollado, pero al mismo tiempo como si viniera de dentro de una persona. Me tapé los oídos, pero se me enchinó la piel, porque esa cosa no gritaba como un animal. Gritaba como si tuviera palabras atoradas. Mi papá salió corriendo al patio con una lámpara. Yo lo seguí. Cuando apuntó la luz hacia la esquina del patio vimos algo, pero no sé si explicarlo como una persona o como un animal. Estaba encorvado, como si caminara en 4 patas, pero tenía los brazos demasiado largos. Y la piel parecía quemada, estirada, como cuero viejo. No pude ver bien su cara, pero tenía el cuello volteado raro, como si estuviera torcido. Mi papá le aventó una piedra y esa cosa no corrió como un perro ni como un gato. Se levantó un poco más como si tuviera una rodilla al revés y se fue hacia la barda, pero al subir volteó la cabeza completa hacia nosotros, al revés, y escuché otro chillido. Al brincar la barda sonó como si las tejas tronaran otra vez. Esa noche no dormimos.
A la mañana siguiente encontramos marcas en las tejas, como si alguien hubiera dejado los pies o las manos marcadas. No eran huellas normales, más bien como si hubiera dedos más largos de lo normal, como garras húmedas. Mi mamá fue con una señora del pueblo que sabe cosas. Ella dijo que esa casa había sido usada antes por una mujer que hacía trabajos de brujería y que a veces esas cosas se quedan viviendo en los techos o en los cuartos donde dormía la gente. Que lo que fuera que estaba ahí no era algo nuevo, sino algo que llevaba tiempo buscando cómo volver a entrar. Una semana después, mi hermanita se enfermó sin razón. Se le bajó la presión y no quería comer, y decía que alguien la veía desde la ventana cuando dormía. Llamaron a un señor que hacía limpias. El hombre entró a la casa con copal y ramo, y en cuanto pasó por mi cuarto se puso pálido. Dijo que ahí había un bulto pegado a la esquina del techo, algo que se movía lento y que se deslizaba hacia el pasillo cuando él hablaba en voz alta. Esa misma tarde mataron 2 gallinas en el terreno de al lado, pero lo raro es que quedaron sin cabeza y sin sangre alrededor, como si alguien se las hubiera llevado y regresado vacías. A partir de ahí, mis papás decidieron irnos a vivir con una tía mientras arreglaban la casa. A los pocos días empezaron a tirar parte del techo para cambiar las vigas y encontraron algo. Era un costal negro enterrado entre las tejas, lleno de cabello, uñas, pedazos de ropa infantil y un frasco con líquido amarillo, y algo que parecía ser una lengua seca. Tiraron todo eso y quemaron lo que pudieron, pero lo más extraño fue que las tejas donde caminaba esa cosa estaban como hundidas, como si algo pesado se hubiera acostado ahí repentinamente anoche. El albañil que ayudó a cambiar el techo dijo que parecía que hubiera puesto un cuerpo encima durante horas. Después de eso ya no volvimos a escuchar pasos, pero nunca regresamos a vivir ahí. La casa se renta ahora y cada familia que entra no dura más de 6 meses. Siempre se salen de madrugada con excusas diferentes, que los perros ladran a la nada, que sienten que alguien se para sobre ellos en las noches, que los techos crujen como si alguien caminara. Yo no sé qué era lo que se subía a nuestra casa, pero desde aquella noche en que la vimos, cada vez que escucho un ruido fuerte en el techo me da náuseas. Y aunque ya no vivo ahí, hay veces que sueño que esa cosa me está escuchando desde arriba, esperando a que alguien vuelva a abrir la puerta. Y lo peor es que todavía vivo con la idea de que nunca se fue. Solo está esperando a que alguien vuelva a dormirse en esa casa a las 3 de la mañana. Pasado. Esta historia me la mandó Eduardo y aunque al principio pensé que estaba exagerando, la forma en la que me la contó te deja con una sensación que no se te quita. Me llamo Eduardo y esto sucedió allá en el 2017, cuando trabajaba como velador en una construcción abandonada en las afueras de Guadalajara, por la carretera a Chapala. El terreno era enorme. Habían empezado a construir un complejo habitacional, pero la obra se detuvo por un pleito legal. Me contrataron para cuidar el lugar porque varias veces se metían a robar material o a grafitear. La primera vez que entré me llamó la atención que había una casa vieja pegada al terreno, como de los años 50, con ventanas rotas y paredes descarapeladas. El encargado me dijo que esa casa formaba parte del terreno, que nadie la usaba y que mejor no me metiera ahí, según él. Unos albañiles habían encontrado restos de animales enterrados en el patio, como si antes hubiera hecho cosas raras ahí. Y yo pensé que solo era para espantarme, así que no le di importancia. La primera semana fue tranquila. Dormí en una caseta que improvisaron con madera y lámina, con una cama vieja y un foco colgando. A veces escuchaban ruidos en los pisos de arriba de la estructura abandonada, pero asumí que eran gatos o gente que se colaba por la parte trasera. Todo cambió una noche como a las 2:30.
Yo me encontraba cenando un sándwich cuando escuché algo que nunca había oído en mi vida, como si alguien arrastrara cadenas por el segundo piso del edificio principal. No eran pasos normales, era como si algo metálico golpeara el concreto muy lento. Me asomé desde la caseta con mi lámpara, pero no se veía nada. Minutos después escuché unos golpes secos, uno detrás de otro, en el techo de la caseta, como si alguien estuviera caminando encima de mí. Di un brinco, salí con la lámpara y rodeé la caseta, apuntando hacia arriba. No había nadie, pero el techo vibraba como si algo siguiera moviéndose. Me quedé parado en silencio y escuché respiración. No era la mía, como si algo grande y agitado estuviera respirando encima de la lámina. Alcé la lámpara, pero en ese ángulo no alcanzaba a ver. Cuando retrocedí para enfocar mejor, la respiración se cortó en seco. De un segundo a otro se dejó de sentir el peso en el techo, como si se hubiera tirado desde arriba sin haber ruido. Intenté convencerme de que eran animales, pero no sonaba como nada que yo conociera. Al día siguiente, el vigilante del turno anterior, un señor ya grande llamado Fidel, me dijo: Si escuchas pasos arriba, no salgas. No veas para arriba. Tú métete debajo de la cama y reza. Me dio risa nerviosa y le pregunté por qué decía eso, y él solo me contestó: Porque los que han volteado para arriba ya no aguantan ni una semana aquí. Esa misma noche entendí lo que quiso decir. Como a las 3:10 de la mañana se fue la luz en toda la obra, incluyendo la caseta. No había viento, no había cortos, nada. Se apagó todo de golpe. Yo traía una linterna, pero justo cuando la quise encender se empezó a escuchar algo, como si alguien estuviera masticando detrás de mí. Lento y exagerado, mojado. Me quedé frío sin moverme. Era el tipo de sonido que hace alguien cuando chupa carne con los dientes, como si estuviera arrancando algo a mordidas. Volteé muy despacio y ahí fue cuando escuché un susurro. No estaba en mi oído, ni encima, ni lejos. Estaba literalmente detrás de mí, a menos de 1 metro. Era una voz rota, como si viniera de una garganta abierta. No se entendía lo que decía, pero alcanzaba a distinguir gruñidos bajos entre cada palabra. Yo no soy miedoso, pero en ese momento no pude ni gritar. Lo único que hice fue tirarme al piso y arrastrarme debajo de la cama, como me recomendó Fidel. El sonido se quedó allá afuera. Del otro lado de la pared de madera, algo respiraba fuerte, arrastrando aire como si tuviera el pecho abierto. La cama se movió. No porque yo la empujara, sino porque del otro lado alguien o algo la empujó con fuerza. Luego escuché las cadenas otra vez, pero ahora no venían del edificio. Venían arrastrándose por el pasillo de la caseta. No sé cuánto tiempo estuve debajo de la cama, pero cuando por fin amaneció, salí empapado de sudor. La luz volvió como si nada. Lo primero que hice fue revisar alrededor de la caseta. Encontré marcas en la puerta, como si lo hubieran arañado con algo filoso. Pero no eran de perro ni de humano. Eran 4 líneas paralelas, hundidas a la madera casi 1 centímetro. Esa mañana, cuando llegó Fidel, me vio la cara y lo primero que dijo fue: Ya lo escuchaste, ¿verdad? Le conté todo. Él solo se persinó y me dijo que desde hacía años la gente veía sombras entrando a la casa vieja del terreno, que algunos albañiles juran que al otro lado de las paredes escuchan golpes y pasos cuando nadie debía estar ahí. Varios se fueron sin cobrar. Yo quería renunciar, pero necesitaba el dinero, así que me quedé 1 semana más. La última noche que trabajé ahí, algo entró a la caseta. No caminó ni empujó. No arrastró nada. Simplemente sentí que el aire se aplastó como si alguien enorme se hubiera agachado al lado de mi cama. No escuchaba nada, pero sabía que estaba ahí. Como cuando sientes que alguien te respira en el cuello sin tocarte.
Algo me tocó la pierna. No era una mano. Era frío, áspero, como si me pasaran una cuerda mojada o una piel hinchada. Yo tenía los ojos cerrados, pero cuando sentí que subía desde mi pantorrilla hasta el muslo, me levanté de golpe, rompí la puerta a patadas y salí corriendo hacia la calle. No pude más y renuncié esa misma mañana. 2 meses después, la obra volvió a parar porque encontraron huesos enterrados debajo de la casa antigua. No de animales, sino de niños. Lo dijo un albañil que todavía trabajaba ahí. A veces sueño con la respiración detrás de mi oído. Y lo peor no es eso. Lo peor es que desde esa noche, cuando camino solo en la calle, siento que alguien me va siguiendo. Pero no lo escucho con los pies. Lo escucho arrastrar cadenas sobre el pavimento. Esta historia me la mandó Rocío y me dejó pensando varios días antes de animarme a escribirla, porque no es solo lo que vi yo, sino lo que siguió pasando después. Me llamo Rocío y esto pasó en el 2019, cuando vivía con mi esposo y mi hijo en una provincia cerca de Xochimilco, en la Ciudad de México. Era una zona tranquila, con casas pegadas una a la otra y calles cerradas con portón. Yo trabajaba desde casa vendiendo postres, así que casi siempre estaba ahí, sobre todo en las tardes. La casa tenía un cuarto extra que usábamos como bodega. Solíamos guardar juguetes viejos de mi hijo, cajas con ropa, herramientas, todo lo que no queríamos tener a la vista. Ese cuarto siempre me había dado mala espina, pero lo ignoraba porque no pasábamos tiempo ahí. Una noche, como a las 2:30, estaba terminando unos pedidos en la cocina cuando escuché algo caer en la bodega. No fue un golpe fuerte, sino como si hubiera tirado una caja chica o movido una bolsa. Lo primero que pensé fue que se había metido un ratón o algo así, porque hacía frío y a veces pasaba. Me asomé por la puerta, pero estaba todo oscuro. Apagué la luz de la cocina y me fui a dormir. A las 3 de la mañana me despertó mi hijo llorando desde su cuarto. Fui a verlo y lo encontré temblando con los ojos muy abiertos. Le pregunté qué tenía y me dijo, sin parpadear, que había alguien en la bodega, pero lo dijo como si ya lo supiéramos, como si fuera obvio. Le pregunté por qué pensaba eso y me dijo, porque desde hace rato se está riendo bajito. Sentí un vacío en el estómago. Fui a ver la puerta de la bodega. Estaba cerrada, pero no tenía seguro. Me quedé unos segundos parada ahí escuchando, y no se oía nada. Regresé a mi cuarto y le conté a mi esposo. Él fue a revisar con una lámpara y tampoco encontró nada fuera de lugar. Solo unas cajas tiradas en el piso, así que las acomodó y regresó a dormir. Al día siguiente, mi hijo no quiso entrar a la bodega para nada. Me dijo que no quería pasar junto a la puerta de la bodega porque ella lo estaba esperando. No quise alterarlo, así que no insistí, pero algo en su forma de hablar me sacó de onda. Dijo ella con una seguridad que me hizo sentir como si ya lo conociera. Esa misma tarde estaba sola doblando ropa. Dejé la puerta de la bodega entreabierta para barrer más tarde, y en eso escuché que una caja se movió dentro. No fuerte, pero sí como si alguien la empujara con el pie despacio. Me acerqué y la puerta se cerró. No con aire, tampoco como corriente. Con fuerza, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro, y me quedé helada. 5 minutos después, me llegó un olor horrible desde abajo de la puerta. Algo como carne podrida o drenaje. Me dieron arcadas y tuve que abrir la ventana. Cuando llegó mi esposo, le pedí que sacara todo de la bodega. Él se enojó y dijo que exageraba, que eran ratas o humedad. Yo no discutí. Pero esa noche fue la peor. A las 3:07 de la mañana escuché que algo empezó a rascar la puerta de la bodega desde dentro. No era un animal. Eran uñas largas y lentas, algo que rayaba la madera en líneas verticales. Luego se escuchó que arrastraban algo pesado en el piso,
como si empujaran un mueble. Mi esposo se despertó también y solo se quedó viendo la puerta desde la escalera sin moverse. De pronto algo empezó a tocar la puerta, pero no con los nudillos, sino con los dedos, uno por uno. Se oía como cuando alguien marca un ritmo con las uñas, despacito, de izquierda a derecha. Mi hijo se despertó y empezó a llorar diciendo: Ya salió, ya salió, ya salió. Yo pensé que él decía eso por el ruido, pero no. Minutos después escuchamos pasos afuera de la bodega, pero no pasos normales. Eran como cuando alguien camina con los pies muy mojados, dejando un sonido pegajoso en cada pisada. Eran lentos, irregulares, como si arrastrara una pierna. La puerta de la cocina se abrió sola, y lo peor es que nuestro perro, que dormía ahí cerca, se metió debajo de la mesa y empezó a gemir bajito, pero sin ladrar. Nunca lo había visto así. Apagué todas las luces y nos encerramos en el cuarto de mi hijo. Desde ahí se escuchaba como algo caminaba en el pasillo sin prisa, arrastrando algo por el piso. Luego silencio. De repente la voz de una mujer, pero como si hablara con la mandíbula desencajada, susurró desde las escaleras: Ya me vieron. No eran palabras claras, pero se entendió. Tampoco era eco, no era tele, era dentro de la casa. Mi esposo se levantó para asomarse por la rejilla de la puerta, pero yo lo jalé, para que no se moviera. Minutos después, cuando todo pareció calmarse, escuché que la chapa de la bodega se movió sola, como si alguien girara desde dentro para abrir. No dormimos. Al amanecer bajamos los tres. La puerta estaba abierta y en el piso había marcas. No eran de zapatos ni de patas. Eran huellas húmedas con forma rara, como si alguien caminara descalzo, pero con los dedos muy largos y separados. Llegaban hasta la sala y ahí se perdían. Sacamos todas las cosas de la bodega con bolsas de basura sin revisar nada. Mi esposo encontró en la esquina detrás de una caja unas muñecas viejas, sin ojos, con manchas negras en el vestido. Yo nunca había visto esas muñecas. Mi hijo dijo que esa era ella, que la oía reírse en las noches desde antes, pero pensó que era un sueño. Tiramos todo, sellamos el cuarto y movimos los muebles. Pero desde entonces las paredes de la planta baja huelen a drenaje cada madrugada, exactamente a las 3:05. Y a veces, cuando el perro se queda viendo las escaleras, se le eriza el lomo y empieza a salivar, como si la viera subir o bajar. La última vez que escuché su voz fue hace 4 meses. Estaba tendiendo la ropa en el patio y la puerta del cuarto sellado se estremeció, como si alguien la empujara desde dentro. Yo me quedé viendo y escuché la misma voz bajito, como burbujas en la garganta. Ya no estoy aquí. Desde ese día mi hijo no quiere estar solo en ningún cuarto. Yo no lo culpo. Porque yo tampoco. Esta historia me la mandó una persona que prefiere mantenerse anónima, pero jura que todo lo que vas a escuchar pasó en un pueblo cerca de San Luis Potosí. Desde niño conocí la iglesia del Sagrado Corazón. No era grande, pero todos los del pueblo íbamos ahí, porque era la única. Siempre tuvo algo raro, una sensación fría, como si te observaran desde las bancas vacías o detrás de los santos. Pero nunca pasó nada, hasta ya hace unos meses. Yo trabajaba como ayudante del padre Raúl, limpiando, moviendo bancas, acomodando cosas. Un día me pidió que llevara unas cajas viejas al sótano de la iglesia, porque al parecer iban a hacer remodelación. Yo ni siquiera sabía que había un sótano. Abrí una puertita de madera que estaba detrás del altar, escondida por un tapete viejo. Me dio la llave, me dijo que bajara y dejara las cajas ahí. La puerta rechinó horrible, como si nadie la hubiera abierto en años. Bajé por unas escaleras angostas de piedra con una sensación bien rara en el pecho. No había luz, así que usé la del celular.
Pensé que iba a encontrar un cuartito polvoriento con telarañas, pero al llegar abajo vi algo que todavía me cuesta trabajo explicar. El lugar era más grande de lo que debía. Era como una cripta antigua. Las paredes estaban cubiertas con símbolos raros, dibujados con algo oscuro como carbón o quién sabe si sea sangre seca. Había velas negras pegadas al piso y unas manchas como quemadas formando círculos. En una mesa de piedra había túnicas rojas dobladas y máscaras de madera talladas con caras deformes sin ojos. Sentí un golpe en el estómago y dejé las cajas ahí como pude. No quise ver más y subí. No dije nada porque pensé que era parte de algo viejo que ya no usaban, pero esa misma noche soñé con voces. Algo así como susurros en otro idioma. Una semana después, el padre Raúl me pidió que fuera a la iglesia en la madrugada, a ayudarle a mover unos bancos antes de una misa especial. Eran como las 3:15 cuando llegué. Tenía sueño, las luces estaban apagadas, pero había una grieta de luz debajo de la puerta del altar. Me acerqué despacio, escuché murmullos, pero no eran rezos. Era como un canto grave, como si fueran varios hablando al mismo tiempo. La puerta estaba apenas entreabierta y me asomé. Lo que vi me dejó paralizado. Había alrededor de 15 personas, todos con túnicas rojas y esas máscaras sin ojos. Estaban parados en círculo alrededor de algo cubierto con una sábana blanca manchada. En medio del círculo, sobre el mármol, habían dibujado con algo oscuro otro símbolo, distinto al de una cruz. Uno de ellos sostenía una campana vieja oxidada y la hacía sonar entre intervalos, mientras todos repetían una frase que no entendí. Cuando uno de ellos levantó la sábana, vi lo que había debajo y me dieron ganas de gritar. Era un cuerpo. Era un hombre, amarrado y con la boca tapada. Estaba vivo porque lo vi moverse apenas. Quise retroceder, pero la puerta tronó y alguien volteó. No sé cómo no me desmayé en ese momento. El que parecía el líder por la máscara más grande y los bordes dorados en la túnica se me quedó viendo. No decía nada, pero sentí como si me hubiera agarrado del cuello, aunque ni siquiera me había tocado. Uno de ellos apagó las velas y todo quedó oscuro. Corrí como pude y sin voltear. Esa noche me fui del pueblo. No recogí ropa, no le avisé a nadie. Solo me largué. Pero antes de irme, marqué el número del Ministerio Público de la cabecera y conté todo. Aunque me temblaba la voz, me dijeron que iban a investigar. 3 días después, me enteré de que el padre Raúl murió de un infarto. O eso fue lo que dijeron. Y cerraron la iglesia por remodelación. Nadie dijo nada de lo que yo vi. Nadie mencionó al hombre amarrado. Nadie habló de la túnica ni de las máscaras. Pero desde entonces, a las 3 de la mañana escucho una campana. Aunque me encuentro en otra ciudad, aunque no haya ninguna iglesia cerca, y a veces siento que alguien me observa desde donde no hay ventanas. Y si estás escuchando esto, no entres a ninguna iglesia vieja de noche, ni aunque te lo pida un padre, porque puede que no recen, puede que te ofrezcan. Si te atreviste a escuchar esta historia, recuerda, cada lugar tiene secretos que no deberíamos descubrir. Y si alguna vez decides explorar, ten mucho cuidado, porque lo que habita bajo las vías, lo que hay en las iglesias, o quizá en tu misma casa, podría estar esperando justo por ti. Si te gustan estas historias, suscríbete, deja tu comentario y mándanos tu relato paranormal a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Tal vez tu historia sea la próxima en aparecer en una historia para no dormir.